Hola, soy Diego. Hoy en el capítulo, exactamente el capítulo 9, vamos a ver o vamos a conversar sobre el usar SQL para implementar un diseño relacional. Bueno, SQL como un lenguaje completo de manipulación de datos contiene sentencias que nos permiten ya sea insertar, modificar, eliminar y recuperar información o datos. Pero para un diseñador de estas bases de datos, las porciones de SQL que admiten que se creen los elementos estructurales de una base de datos son de mucha importancia. Bien, en este capítulo, en este breve video, vamos a, a presentar sobre los comandos de SQL que se usará para crear y mantener las tablas, vistas, índices y otras estructuras que conforman la base de datos relacional. Bien, ahora pasemos a la estructura de la base de datos de Hierarchy. Hierarchy. Bueno, disculparán mi pronunciación, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, los elementos que describen a esta estructura de base de datos que es compatible con SQL versión 2006 y están organizados en una forma jerárquica que aparece en la siguiente imagen que vamos a explicar un poco. Vamos a ver. Vamos a ver si. Bueno, si alcanzan a divisar. Tenemos lo que es los clústeres, los catálogos, los esquemas, las tablas y vistas y filas y columnas. A ver, estas unidades más pequeñas que son trabajadas en un manejador de base de datos, las cuales son columnas, filas, aparecen en el centro de la figura, como se dan cuenta, columnas y filas. Estas a su vez están agrupadas en tablas y vistas. Las tablas y vistas que comprenden una única base de datos lógica recompilan un esquema y varios esquemas se agrupan para agrupar o crear un catálogo. A lo que luego de esto se forman los clústeres. A ver, ahora, hablando de los de un catálogo, generalmente tiene información que describe todos los esquemas manejados por un DBMS o un manejador de base de datos. La creación de un catálogo viene a depender de la implementación que de la implementación y que no forma parte de lo habitual o del estándar de SQL. A ver, ¿qué más podemos decir sobre esto? A ver, antes de SQL del 92, SQL 92, perdón, los clústeres a menudo representaban archivos de base de datos. A ver, los clústeres representaban archivos de base de datos y la agrupación de los elementos de esa base de datos en los archivos era una forma de aumentar los rendimientos de esta base de datos al colocar los datos accedidos junto al mismo archivo físico. Bien,
Ahora en las versiones actuales de SQL ninguna de las agrupaciones de los elementos de base de datos está relacionada con estas estructuras de almacenamiento físico. Si están trabajando con el DBMS, el mainframe centralizado. Los catálogos se pueden encontrar almacenados en el mismo archivo de la base de datos, pero con menor distribución de sistema. También es portable que el catálogo se encuentre en un esquema por archivo de base de datos. A ver, también podemos decir que los clústeres, los catálogos, los esquemas no son elementos necesarios, perdón, de un entorno de la base de datos. En una instalación pequeña donde hay una colección de tablas en un único propósito, a ver, por ejemplo, digamos que no es necesario crear un esquema para mantenerlo. Nombrar e identificar estos elementos estructurales. La única forma es nombrar e identificar los elementos de la base de datos que está dictada en cierta medida por la jerarquía de cada estructura que esté. Por ejemplo, no por ejemplo, sino tenemos que dar nombres a las columnas y deben ser únicos, únicos en cada tabla. Los nombres de la columna deben ser únicos dentro de una tabla, de una manera más ordenada ese concepto. También los nombres de la tabla deben ser únicos dentro del esquema. No pueden haber tablas con el mismo nombre, columnas con el mismo nombre. Los nombres de los esquemas deben ser únicos dentro de su catálogo. Los nombres de los catálogos deben ser únicos dentro del clúster. Todo tiene que tener una identificación única dentro de cada sección que le toque. Cuando aparece un nombre de columna en más de una tabla en una consulta, el usuario puede especificar la tabla desde la que se tomará una columna, incluso si no hace ninguna referencia a la tabla que se utiliza, y la forma para calificar nombres de columnas duplicadas. Para eso es necesario escribir el nombre de la tabla y el punto, el nombre de la columna. Vamos a... Bueno, eso... El nombre de la tabla y el nombre de la columna. Bien. Ahora continuando con los esquemas. El diseño general, para un diseñador de base de datos, un esquema representa el diseño general y lógico de una base de datos completa. En lo que respecta al manejo de SQL, pero sin embargo un esquema no es más que un contenedor de todas las tablas, o un contenedor para las tablas, vistas y otros elementos estructurales. Esto depende del diseñador de la base de datos colocar un grupo significativo de elementos dentro de cada esquema. Aquí puse que un esquema no es más que un contenedor para tablas, vistas y otros elementos estructurales, lo que acabé de decir. Y la forma de identificar o crear un esquema es de esta manera: cada esquema y el nombre del esquema. Pero identificar el esquema
que se quiere usar es set esquema, create tabla, set el nombre del esquema con el nombre de la tabla. Bien, podemos decir que también podemos asignar propietarios diferentes a un esquema, agregar una cláusula de autorización, por ejemplo en el create esquema, el nombre del esquema. También podemos escribir la authorization over el user ID. Por ejemplo, para asignar el esquema en una fábrica que tiene al ID del usuario, alguien podría usar crear el esquema, el nombre del esquema y la autorización de la tabla. Al crear un esquema también puede crear elementos adicionales al mismo tiempo para hacerla utilizada por las llaves para agrupar declaraciones. Bien, lo que respecta a la identificación del esquema, es una de las mejores cosas de una base de datos relacional. Es que al agregar o eliminar elementos estructurales dentro de la base de datos en cualquier momento, por lo que debe haber una forma de especificar un esquema actual para los nuevos elementos de la base de datos. Bueno, alternativamente se puede calificar el nombre de un elemento de base de datos por el nombre del esquema. Por ejemplo, si está creando una tabla, entonces usaría algo como el create table, el nombre del esquema, punto, nombre de la tabla. Para ello, o para aquellos administradores, manejadores de base de datos, no son compatibles los set esquema. Así que esa es la única forma de adjuntar nuevos elementos de la base de datos a un esquema después de que se haya creado dicho esquema. Bien, continuando con el uso de SQL para implementar un diseño relacional, ahora vamos a referirnos acerca de los dominios. Bien, como todos sabemos, un dominio es una expresión de los valores permitidos para una columna en una relación. Cuando se define una tabla, se asigna a cada columna un tipo de datos, por ejemplo un carácter o un entero, y estos proporcionan un dominio amplio. Bueno, ya teniendo el dominio amplio o el dominio de cada de una fila o una columna, el manejador de la base de datos no almacenará datos que violen esa restricción. En el estándar de SQL 92 se introdujo el concepto de dominios definidos por el usuario, que se pueden ver como tipos de datos definidos por el usuario, que se pueden aplicar a las columnas y a las tablas. Bueno, esto podría significar que debe crear un dominio antes de poder asignarlo a la columna. Los dominios se pueden crear como parte de un esquema. Aquí tenemos el create esquema y que tienen la siguiente sintaxis: el crear, el dominio, el nombre del dominio, el tipo de datos, check y la expresión para validar. Bueno, la cláusula check en realidad es una forma genérica de expresar una condición que los datos deben cumplir. Puede incluir un seleccionar para validar los datos contra otros datos almacenados dentro de la base de datos, o puede incluir una expresión lógica simple.
Bien, continuando con este tema, ahora tenemos las tablas. Las tablas. Bien, la estructura más importante dentro de una base de datos relacional es la tabla. Como sabemos, las tablas contienen prácticamente toda la información que vayamos a utilizar. Pero SQL divide las tablas en tres categorías, las cuales son tablas de base permanente, tablas temporales globales, tablas temporales locales. Bien, ahora continuando, vamos a referirnos sobre las tablas tablas base permanentes. Estas tablas base permanentes son tablas cuyo contenido se almacena en la base de datos y permanece, como dice el nombre, permanentemente en esta base de datos, a menos que se eliminen explícitamente. Las tablas temporales globales. Estas tablas son tablas, valga la redundancia, para el almacenamiento en funcionamiento o en función cuando se destruye al final de una sesión de SQL. Las definiciones de las tablas que se almacenan en el diccionario de datos, pero sus datos no. Estas tablas deben cargarse con datos, con datos cada vez que se vayan a usar. Estas tablas temporales globales solo pueden ser utilizadas por el usuario que esté en esa sesión actual, pero son visibles para toda una sesión en SQL. Bien, ahora las tablas temporales locales. Las tablas temporales locales son similares a las tablas temporales globales. Sin embargo, solo son visibles para el módulo de programa específico en la que se crean. Las tablas de base temporales son sutilmente diferentes de las vistas, que ensamblan sus datos mediante la ejecución de una consulta en SQL. Bien, la mayoría de las tablas en una base de datos relacional son tablas base permanentes. Lo creas con la sentencia create the table, pone la información, el nombre de la tabla, y cada tabla va a contener lo que va a requerir, o sea, las columnas, nombre de las columnas. Las restricciones en una tabla incluyen declaraciones de claves primarias y externas. Las restricciones en una columna incluyen si los valores en la columna son obligatorios, así como otras restricciones que puede decir si se incluye en una cláusula check. Bien, ahora vamos, ya como estamos hablando de tablas, vamos a hablar sobre las columnas tipo de datos. Bueno, cada columna en una tabla debe tener un tipo de datos, aunque los tipos de datos son de alguna manera dependientes de la implementación. La mayoría de los manejadores de base de datos que admite SQL incluyen los siguientes tipos de tipos de datos o tipos predefinidos, por los cuales tenemos el integer,
que es el tipo entero, el Smalling. Es un número entero positivo o negativo. Un número pequeño suele tener la mitad del número de un entero estándar, o sea, el número del tipo de dato int. El número es un número positivo o negativo de punto fijo. Un valor numérico tiene una porción de número entero y una porción fraccionaria. Bien, el número decimal. Bueno, para especificar bien el número, el tipo entero número, por ejemplo, tenemos por ejemplo, declaramos numeric el 6,2. Ese es un tipo de dato de número. Bien, ahora el decimal. El decimal es un número positivo o negativo de punto fijo, como el anterior tipo de dato. El decimal, sin embargo, el DBMS puede almacenar más dígitos a la derecha del punto decimal que el usuario especifique, aunque no hay garantía de que obtendrá la precisión adicional. Bien, el real es un tipo de dato de valor de coma flotante de precisión única. Un número de coma flotante se expresa en el formato vamos a ponerlos aquí en este formato: 1, 2, la coma, por 10, donde y es el poder al que se levanta 10, o sea, es elevado a la décima. No, estoy equivocado. Es un número real. Por ejemplo, 52, bueno, esto es igual a 11,B12,13 por 10 a la elevado, a la especie elevado a la 6. Todo este número multiplicado por 10 a la 6, o sea que es un número bastante grande. Bueno, debido a la forma de vamos a salir de aquí porque después se va entonces la mano. Bueno, debido a la forma en que las computadoras almacenan los números flotantes, un número real puede no ser representado de manera exacta, de manera exacta el valor. El rango de valores se puede almacenar dependiendo de la implementación, al igual que la precisión. Por lo tanto, por lo que viene a decir esto es que no se puede especificar un tamaño para una columna de número real. El doble precisión o doble, abreviadamente, es un número de coma flotante. El rango y la precisión de estos valores depende de la implementación, al igual que el real, pero generalmente ambos serán mayores que los números reales de precisión simple. Ahora, el float. El float es un número de puntos flotantes al que se puede especificar la precisión. También bueno, y ya estos serían los más importantes. Bueno, también tenemos el bit varying, el tipo fecha, tipo tiempo, el tipo timestamp, tipo carácter, el tipo warchara, el tipo booleano, el tipo block.
que es un objeto binario grande. También tenemos lo que viene a ser como los valores nulos o los valores que ya vienen predefinidos al momento de crear una tabla y, no, y las columnas no tienen ninguna información y las filas. Y para indicar un valor predeterminado hay que agregar la palabra clave default a la definición de la columna seguido del valor predeterminado. También tenemos lo que no es una restricción nula, que puede especificar tales columnas agregando not null después de la declaración de la columna. La declaración completa para esta columna en la tabla de pedidos es un ejemplo. Tenemos que fecha de pedido, not null default current date, not null que no va a ser nula sus valores de tipo fecha. Bien, ahora continuando con esto tenemos lo que es las llaves primarias. Al agregar una cláusula primary key a una instrucción cuando se crea una tabla, a las palabras clave primary key le siguen los nombres de la columna o columnas de la clave principal rodeadas por paréntesis. Para esto tenemos que hay que agregar las palabras clave primary key a la declaración de cada columna que es parte de la clave principal. Hay que usar la cláusula constraint si desea nombrar la restricción de la clave primaria. Aquí tenemos un ejemplo. Al momento de crear la tabla ítem, tenemos todo lo que va a contener esa con los tipos de datos, el num, ítem num, entero, ítem tipo, varchar y con su dominio. Cuántos caracteres va a tener esa columna especificada al momento que se crea. Y el momento de crear los primary key, lo que estábamos diciendo en el concepto, hay que poner el nombre de la columna, el tipo de datos, el constraint, el ítem, que sería el nombre de la tabla, y el pk, que va a ser un primary key, va a ser la llave principal. Aquí tenemos varios conceptos de los cuales van a ser también muy importantes en el momento de crear las llaves primarias y también las llaves extranjeras, que son, me estaba olvidando de mencionar, las llaves extranjeras que van a ser definidas por el core key, donde va a estar contenido de una tabla, va a ser relacionada con la otra tabla. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se van a relacionar esas tablas y a utilizar el primary key como el core key. Bien, tenemos el set null que reemplaza el valor de la clave externa con nulo, el set default que reemplaza el valor de la clave foránea con el valor predeterminado de la columna. Entonces, también tenemos el cascade, que elimina, actualiza todas las filas de claves externas. Ninguna acción en la actualización no haga modificaciones en los valores de clave foránea. El restrict le permite eliminar las filas de teclas principales. Bueno, también tenemos los puntos de vista, decir qué vistas crear. Una vista para cada base que es exactamente igual a la tabla base, pero con un nombre diferente. También tenemos una vista para cada clave principal
Una vista para consulta compleja que emite una frecuencia. Vista según sea necesario para restringir el acceso del usuario a columnas y filas especificadas. Bueno, hemos hablado de lo más importante al implementar el uso de SQL en un diseño relacional. Muchas gracias, soy Diego, nos vemos en el próximo video.